Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos con la ingeniera María del Pilar. Estamos mi compañera Alison Andrade, compañero Steven Quispe y mi persona Alison Vázquez. Este es es nuestro espacio y comencemos. Compañero Steven, por favor, la primera pregunta. Eh, Buenas noches, ingeniera. Nosotros aquí vamos a hablar sobre el tema de... Y vamos a hablar sobre el tema de políticas salariales. de políticas salariales. Ya. Eh, Ingeniera, aquí le queremos hacer una pregunta sobre referente al tema y nos podría explicar sobre qué beneficios tiene la política salarial en una empresa. Listo, gracias chicos, gracias por la invitación. Y en cuanto a la pregunta de Steven, bueno, voy a partir un poquito haciendo un concepto general acerca de la política salarial y cuál es ese impacto justamente en una empresa, en una nómina, ¿sí? Entonces, en la actualidad es necesario que las compañías, instituciones, micros, empresas cuenten con las óptimas políticas y esos procedimientos en la administración de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un objetivo, ¿sí? ¿Y cuál es ese impacto que se va a generar? Por lo tanto, para quienes se dedican y nos dedicamos al área de los recursos humanos, sea el área contable o los encargados de las relaciones laborales en una compañía, toda esta información de la política salarial va a permitir elaborar las estrategias que están alineadas con esa gestión y por ende el crecimiento de una empresa. Entonces, si nosotros hablamos de la administración de los recursos humanos, ¿no es cierto? Que es una área especial y de importancia dentro de las organizaciones, ya que contribuye ese desarrollo tanto de los objetivos personales, ¿sí? Y los organizacionales. Entonces, todo ese capital humano hoy en día representa y viene a ser esa principal fortaleza dentro de nuestra empresa. Entonces, ese salario viene a ser ese factor atractivo para atraer ese talento a la organización. Entonces, la importancia de establecer esa política parte desde la atracción y luego a la retención del talento en la organización, sí, porque al establecer esas políticas claras, sí, me hacen eso, que atraiga gente, atraiga talentos, mantenga, ¿no es cierto? Y la empresa cumple sí con sus objetivos organizacionales, ¿sí? Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué tipos de políticas salariales podemos encontrar? A ver, partamos de qué es una política salarial. Entonces, la política salarial es ese conjunto de lineamientos cuya finalidad es distribuir y determinar equilibradamente todos los salarios del personal en una organización, ¿cierto? Es decir, es la estructura organizacional que va a determinar el pago que recibirá cada empleado de acuerdo a la función asignada dentro de la empresa. Entonces, si nosotros estructuramos bien esa política, nos va a permitir pues pagar los sueldos competitivos a los empleados, sin olvidar pues también los niveles de beneficios que nosotros podemos tener, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de beneficios que yo puedo tener? Mi salario base, ¿no es cierto? A ver, esa política óptima incluye aspectos como mi salario base, las horas extras, bonos de productividad, compensaciones, viáticos y gastos de viaje, por ejemplo, ¿no? Como para ser un general. Pero todo esto que acabo de nombrar, ese salario en una política que va a hacer, va a establecer cómo yo voy a pagar ese salario. Esas horas extras también van a estar estipuladas con una norma de cómo va a ser pagada, considerando qué me dice mi código de trabajo en cuanto a horas extras. Mi bono de productividad, mi política me va a establecer en ese bono de productividad quiénes, qué cargos, cómo va a estar fijado ese bono, tal vez en base a objetivos, a metas, a porcentaje de ventas, y esto va a depender mucho de la actividad de la empresa al giro del negocio.
compensaciones, así también como los viáticos y gastos de viaje. En una política salarial también se establecen los viáticos. ¿Por qué? Porque se tiene que eh, indicar, por ejemplo, cuánto va a ser un viático que diferente si yo me voy al exterior como si yo me quedo aquí de comisión dentro del país, ¿no es cierto? Entonces se van a establecer viáticos tal vez a un monto general, cuánto es de salida, cuánto es si me quedo dentro del país, y también puede ser estipulado dentro de la misma política en cuanto a las funciones, ¿sí? En cuanto a mi cargo. Si, es decir, si mi cargo es de directora, va a ser tal vez mi política diferente en cuanto a viáticos y gastos de viaje que una persona que sea supervisor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué más puedo decir en cuanto a los tipos de política? Bueno, esos serían los generales, y de ahí todo va a depender en función del giro del negocio y ya que se dedique la empresa, ¿sí? Listo. Tenemos entendido también que existe, como ya habló de los tipos, existe la monetaria y no monetaria. ¿En qué se diferencia? La monetaria son dineros en efectivos, es decir, que yo te puedo pagar bonos, comisiones, ¿no es cierto? Y la no monetaria puede ser, el ejemplo que a mí más me gusta es el salario emocional, ¿sí? Que yo compenso justamente a cambio de y mantengo motivado a mi personal. Por ejemplo, actualmente a mí me encanta la motivación, como salario emocional, el trabajar desde casa, el teletrabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a mí me permite, si soy mamá, hacer mis funciones de hogar y combinarlas con el trabajo sin dejar de cumplir el objetivo empresarial, y así también cumplo con casa, ¿cierto? Otra, puede ser un salario emocional. Ahora que tenemos pico y placa, ciudad de Quito, una ciudad muy complicada en cuanto a la congestión de tráfico, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una hora de viaje, que la empresa me permita salir de mi casa luego, o me establece una hora, por ejemplo. Si el pico y placa termina, que es a las 9:30, 9 de la mañana, 9:30, ¿no es cierto? Yo llegar a mi trabajo a las 10:30, ¿no es cierto? Entonces yo estoy tranquila, voy motivada a mi trabajo. Caso contrario, no hay esa motivación y va a haber también esa preocupación que se puede derivar en un riesgo psicosocial. Entonces, por ejemplo, ese es el equilibrio que justamente hay que mantener, ¿no? Dar esa flexibilidad también sin soltar mucho. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿sí? Em, Tal vez si nos puede dar su punto de vista desde su trabajo, cómo ha sido Desde mi trabajo. desde su A empleo. ver, ¿desde cuáles de mis trabajos? A ver, vamos partiendo, a ver, como docente, justamente el teletrabajo permite esto, ¿no es cierto? Estar desde mi casa en horas de la noche, ¿sí? Sin evitar trasladarme, y poder también darle la oportunidad a los chicos que tienen, por ejemplo, salida de los trabajos y que no van a alcanzar a llegar a una institución, ¿no es cierto? Es un ganar-ganar, como se dan cuenta, ¿no es cierto? Trabajo para una institución que me facilita a mí también poder trabajar, no tener que trasladarme hasta la institución en un horario vespertino, ¿sí? Salir a las 9 de la noche y llegar a mi casa a las 10 súper tarde, ¿cierto? Lo mismo para ustedes. Entonces, en este caso, miren, hay un equilibrio justamente, ¿no? Es en uno. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo en una relación de dependencia, ¿no es cierto? Y tengo un medio tiempo. ¿Puedo yo negociar, lo hablo desde mi punto, ¿no? Yo puedo negociar en la empresa que trabajo que justo ese día que a mí me toca pico y placa, porque en la tarde comienza a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces interferiría con mi traslado. Entonces, ¿qué hago? Un día lo recupero día completo, mis 8 horas, ¿no es cierto? Y eso hago los lunes, que es mi día libre. Entonces, estamos todos felices, cumplo con los dos lados y prácticamente aquí también viene, mis chicos, mucho el nivel de responsabilidad, ¿sí? El manejar agenda, el tener una organización óptima. Caso contrario, créanme, no funciona, ¿sí? Entonces, yo manejo de esa manera los dos trabajos que tengo, y los otros, pues que de manera independiente como profesional realizo, ya los hago en los tiempos que prácticamente están muertos, ¿sí? Entonces, importante para realizar esto: organización, manejo de agenda y la responsabilidad ante todo.
Mm, Gracias. Inge, a ver, o sea, ¿usted qué cree que tiene que incluir una buena política salarial? A ver, la política salarial para iniciar, desde que inicia una empresa, considero yo que es un punto importante. Sea que yo inicie una microempresa, yo debo establecer mi política salarial. ¿Para qué? Para que al momento que mi empresa vaya creciendo, de acuerdo a mis objetivos planteados o a mi perspectiva o a mis escenarios que yo planteo como crecimiento empresarial, yo no tenga variaciones que afecte al personal, como por ejemplo, eh, ofrezco a mi personal dentro de mi política que voy a pagar quincena y resulta que no pago quincena y mis pagos ya no los pago ni siquiera al 30, sino que me paso al 10 del siguiente mes, ¿sí? Entonces, la política tiene que ser clara y tiene que ser cumplida. Dos parámetros para mí importantísimos y tiene que estar definida desde que inicio una empresa y no considerando el cómo estoy pagando ahorita, sino cómo yo quiero que mis empleados estén contentos, ¿sí? Como lo mencioné en un inicio. El establecer una política salarial clara determina desde el momento que yo estoy en un proceso de atracción de personal, de selección y de retención. En el momento de la atracción, si mi política está clara, como les digo, y es cumplidora, mi personal que ya trabaja da ese boca a boca que dice la empresa es seria, cumple con todo lo establecido, me paga los bonos a tiempo. eh, me da mi día de, ay, se me fue, de cumpleaños libre y me es pagado. Y eso está dentro de la política, ¿sí? Porque si una persona no trabaja un día, se lo descuento, pero como lo estoy estableciendo, lo pago, ¿no es cierto? Y si yo no cumplo eso, mis mismos colaboradores son los que van a decir la empresa no cumple. Atracción, ya no vienen los mejores a mi empresa. En la selección, yo le estoy contratando a Steven y le explico. La empresa dentro de su política salarial paga hasta el 5 de cada mes. ¿Sí? Le estoy vendiendo bonita la idea. Steven ya se planifica en su manejo de finanzas en cuanto al sueldo que va a recibir y resulta que yo a Steven no le pago al 5, le pago el 20 cuando ya me toca nuevamente hacer nómina y pagar el siguiente mes. Entonces, yo no estoy cumpliendo con esa política, ¿sí? En selección. Y eso me va a afectar al siguiente proceso, que es el de retención de personal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que si yo no establezco una política desde el inicio, por muy pequeña que sea esa empresa, ¿sí? Yo no voy a tener empleados contentos dentro de mi organización. Y eso, al final, va a verse reflejado en una insatisfacción, en rotación del personal y a una mala publicidad de mi imagen, de la imagen de mi empresa, que va a hacer que la marca no sea la correcta o la que yo quiero posicionar en un mercado laboral. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Tenemos en cuenta que tenemos varios componentes que deben estar armonizados, como son sistemas de clasificación de puestos y cargos, escalón salarial, salarios, incentivos y beneficios, pero aparte de esos tenemos otros, otros componentes o en qué se diferencia cada uno de estos. A ver, los componentes que para mí importantes aquí son el equilibrio que debe haber entre la equidad interna y la competitividad externa, ¿sí? Esos son los que debes considerar al momento de fijar esos sueldos. Cuando hablamos de la equidad interna, nos referimos al pago en función de las responsabilidades y de lo que aporta cada persona, cada colaborador, cada individuo dentro de la organización, ¿no es cierto? Y este impacto que su trabajo puede tener en los resultados de la misma, ¿sí? A mayor contribución o impacto le corresponderá mayor salario o viceversa, ¿no? Entonces, para poder medir este impacto, se realiza esa valoración de puesto, ¿sí? ¿En qué consiste hacer esto? Consiste en determinar esos factores a valorar, es decir,
Una asignación de puntos por cada valor y posteriormente se traducen estos puntos en dólares, ¿no es cierto? Una vez valorado el puesto, se pueden clasificar los grupos de puestos similares, responsabilidades, y así vamos creando esa banda salarial, ¿sí? También se puede realizar una evaluación de la contribución de personal, esto ya mediante modelos de gestión de desempeño, y estos se evalúan de manera periódica. ¿Qué más podemos decir? Todo esto que les digo de acuerdo a la equidad interna, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante esta equidad interna para una organización? Porque la ausencia de esta equidad ocasiona múltiples problemas, como costos innecesarios, más rotación, ese sentimiento de insatisfacción entre los trabajadores, ¿sí? Y el otro, para tener ese equilibrio, es el análisis de la competitividad externa, como se menciona, es externo. Entonces, a nivel de la política retributiva, en un mercado laboral tan competitivo como el que estamos actualmente, las decisiones no las podemos tomar al establecer un salario sin tomar en cuenta la realidad del mercado, ¿sí? Porque los empleados no solo comparan con sus compañeros de puesto, sino que también lo hacen con personas que ocupan cargos parecidos en otras empresas. Entonces, por eso, además de esa equidad interna, hay que analizar la competitividad externa. Por ejemplo, al analizar, si yo me comparo con Steven, ambos somos ya analistas de talento humano, ¿sí? Los dos deberíamos ganar $800. ¿Por qué Steven gana $1000 y yo gano 800? ¿Sí? Aquí no hay un equilibrio, ¿no es cierto? Y aquí viene esa insatisfacción. Es por ello, equidad interna y la competitividad externa, ¿sí? Puestos de trabajo, ambiente externo y equilibrio. Y los dos tenemos que ganar lo mismo. ¿Por qué? Porque eso debe estar establecido justamente en ese descriptivo de cargo, tiene que estar en orden con el manual de funciones, porque los dos estamos realizando lo mismo. ¿De acuerdo? Y, ingeniera, ¿y cómo afecta la inflación de la política salarial del país? Al país. A ver, si partimos de ahí, estamos complicados, porque ahí viene justamente esto de la competitividad externa. Comienzo yo a analizar mercados y comienzo a bajar sueldos, ¿no es cierto? Recuerden que tenemos un alto índice de desempleo y también de subempleo, que tiene que ver justamente con la inflación, ¿no es cierto? Entonces, el rato que yo saque un cargo, ¿qué va a pasar? Vienen todas las personas con su hoja de vida y tengo para un solo cargo de analista de talento humano 1200 postulaciones, ¿no es cierto? Y yo estoy ofreciendo un sueldo básico. En eso repercute la inflación, ¿sí? Porque las empresas no van a pagar más. Aquí también tiene que ver mucha oferta-demanda, ¿sí? Y considerando que ya la mano, digamos así, la mano de obra está un poco, hay mucha mano de obra y poca oferta, ¿sí? Todos queremos acceder a un trabajo y no nos importan las condiciones. Entonces, mientras nosotros ni siquiera no llegamos ni al costo, en nuestro salario básico, ni siquiera llegamos al costo de el costo de la canasta básica, ¿sí? No vamos a tener un salario acorde a nuestras necesidades. Tenemos un salario básico de 450 para este año, cuando un arriendo me cobran 250, ¿sí? Entonces no me alcanza, ¿no es cierto? Entonces va a seguir pasando lo mismo. Vamos a seguir teniendo inflación y no vamos a tener esa igualdad o ese equilibrio en cuanto a lo que yo gano y a mis gastos. Siempre van a ser más, ¿sí? Ya. Muchas gracias, ingeniera. La última pregunta sería, ¿quiénes son aquellos que participan para formular la política salarial de cada empresa? A ver, yo siempre involucro y como gerente de empresa, no de recursos humanos, sino como gerente y representante legal, yo sí me he inmiscuido justamente en establecer esta política salarial. Esto ya lo hablo desde mi experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que saber primero cómo se va a manejar mi empresa, porque yo soy la cara de la misma, ¿no es cierto? Entonces, esto es un equipo multidisciplinario porque tiene que ver la gerencia dentro de su objetivo
de escenarios estratégicos, talento humano que me va a analizar justamente el mercado, la parte contable que me va a decir cuánto yo estoy dispuesto a invertir, a hacer esa prospección de acuerdo a mi alcance, la parte de producción, cuánto necesito de personal, o sea, hablando de una empresa de producción, ¿no? ¿Cuánto de personal voy a necesitar para sacar ciertas obras? Entonces es un equipo multidisciplinario. No puedo yo solamente como gerente de empresa decir, así es como quiero pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaríamos en lo real, ¿sí? Yo necesito a mi equipo, necesito a mi jefe de producción, necesito a mi contador que me maneja mis recursos para saber cuánto tengo, cuánto voy a necesitar cada mes para pagar. Necesito a mi especialista en talento humano que me indique cuánto personal tenemos, cuánto vamos a gastar en nómina y cuánto más puedo este mes incorporar, porque si no voy a tener un desbalance y no voy a poder pagar ni siquiera la nómina. ¿Sí? Eso desde mi experiencia, chicos. Ya. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, este ha sido nuestro podcast referente al tema de políticas salariales. Espero les haya gustado y de igual manera, ingeniera, nos, nos agrada mucho poder compartir este espacio con usted y le agradecemos igual de su tiempo. Chicos, un gusto para mí poder contribuir con ustedes en este proyecto y un gusto. Espero encontrarlos pronto por aquí. Muchas gracias, ingeniera, y que